Buen día, profesor. Somos el grupo 7 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre fibras de carbono en el reforzamiento del concreto armado. Bueno, la pregunta que nos hacemos como grupo es ¿por qué es necesario reforzar una estructura? Bueno, hay muchas respuestas al respecto. Buscar sostenibilidad de los edificios, ¿no? En un aspecto económico, que las estructuras pues duren un mayor tiempo. Podemos decir entonces que, por ejemplo, los materiales se degradan debido pues a diferentes aspectos como la corrosión, de repente también hay degradación de la albañilería, hay incremento de cargas, entonces todos estos aspectos hacen que sea necesario reforzar la estructura. También dudas sobre la seguridad, ¿no? Hay muchos lugares importantes donde es necesario buscar que una estructura sea sólida, ¿no? Por ejemplo, un hospital, un colegio. También debido a circunstancias accidentales como por ejemplo fuego, sismo, impactos, tenemos también que buscar ese reforzamiento de la estructura. Y finalmente, los fallos que propios del diseño o digamos materiales en obras de nueva construcción. ¿Qué conseguimos reforzando una estructura? Evidentemente conseguimos evitar un mayor impacto ambiental. La estructura que concentra justamente un mayor impacto son los edificios. Y si reforzamos los edificios, estamos siendo sostenibles ambientalmente. Entonces, la importancia de reforzar una estructura no solo es para evitar, digamos, lamentables pérdidas humanas, sino también el hecho de ser sostenibles y evitar este impacto ambiental que a la larga perjudica pues a todo el planeta. En resumen, reforzar una estructura implica alargar la vida útil del edificio con el mismo uso o con uno nuevo, reducir el impacto ambiental, reutilizando edificaciones ya existentes y evitando la construcción de nuevas estructuras. ¿Qué son los materiales FRP? Estos materiales son los materiales hechos de fibra de carbono. Observemos la figura. En la figura se ve un perfil de un laminado de fibra, los elementos circulares rodeados por eh, una mezcla, una solución de naturaleza hipóxica. Entonces se observa que es un compuesto heterogéneo, ¿no? Acá observamos dos fases y lo interesante es que sus propiedades son mejores cuando están juntas, ¿no? Que cuando estaban separadas. Entonces vemos que las fibras vendrían a ser estos elementos circulares que tienen la propiedad de asumir cargas, ¿no? Asumen cargas, dan resistencia pues al material que vamos a reforzar, trabaja en una dirección preferente, sobre todo en la zona de tracción, ¿no? Entonces trabaja mucho mejor ahí. Reducen la deformación ya que tienen un módulo elástico alto y como decía, aportan resistencia y rigidez. Por otro lado tenemos la matriz, que es esta solución de naturaleza hipóxica, que justamente una propiedad importante de esta es que transfiere las tensiones entre fibra y el elemento que vamos a reforzar. Mantiene las fibras en posición, como decía, en esa dirección que está, digamos, en la zona de tracción, protege las fibras y le proporciona dureza. Por ejemplo, en la figura se observa un soporte y estamos observando que está recubierto por una sustancia de color amarillo que es la matriz.
la matriz epóxica y recubierto por justamente este tejido que es la fibra de carbono. Entonces, acá se observa este sistema de refuerzo, matriz más la fibra, que le va a dar, digamos, estabilidad, le va a reforzar a nuestro elemento estructural. Entonces, acá esta matriz, justamente la sustancia de color amarillo, pues, lo que va a hacer es, va a transferir la tensión, ¿no?, del elemento estructural hacia la fibra, y esto sucede a la inversa. Un detalle a tomar en cuenta es que esta matriz eh, con la fibra, este sistema de refuerzo, a lo mucho debe tener un espesor de 6 a 7 milímetros para que la fibra entre en contacto rápidamente con el elemento estructural, se adhiera y pueda trabajar, digamos, lo mejor posible. A continuación, hablaremos sobre los tipos de fibra como el carbono, el vidrio y el basalto. Podemos observar la figura o el gráfico donde se observa que tenemos acá un gráfico de formación-tensión. El módulo de elasticidad del carbono se observa claramente que es mucho mayor que las dos fibras que estamos mencionando, ¿no? Tiene un módulo de elasticidad más alto. Justamente este módulo de elasticidad hace que la fibra de carbono sea mayor utilizado porque entra en carga rápidamente, ¿no? Trabaja mucho mejor como elemento de refuerzo, ¿no? Luego tenemos la fibra de vidrio, que tiene una módulo de elasticidad menor, trabaja mejor en estructuras de albañilería. Bueno, sin embargo, tiene una matriz inorgánica, ¿no? Puede ser la cal o el cemento, es decir, morteros hidráulicos, ¿no? Luego tenemos la fibra de basalto, que muy parecido a la fibra de vidrio respecto a sus módulos, ¿no? Tanto de elasticidad como de tracción. Respecto a la fibra de basalto, pues ya depende del uso que se le dé en el proyecto en sí. En resumen, la fibra de carbono se suele utilizar pues en el concreto armado debido a que su módulo de elasticidad es alto, la fibra de vidrio en estructuras de albañilería, y la fibra de basalto ya es, bueno, es una prestación intermedia, ya depende del uso que se le dé en el mismo proyecto. En nuestro gráfico diagrama de tensión de formación, observamos que nuestro material de fibra de carbono o FRP tiene un módulo elástico intermedio entre la fibra y la matriz, ¿no? Recordemos que nuestro material o FRP es una mezcla de fibra más una solución epóxica. Entonces se observa que por separado tienen diferentes módulos, pero cuando ya los, digamos, los unimos y, y este material se convierte en un material FRP, como se observa, su módulo elástico, digamos, es un módulo elástico intermedio, y es el que se toma en cuenta para reforzar nuestra estructura. En este cuadro comparativo observamos la fibra de carbono versus acero. La parte de gris es la fibra de carbono que actúa en la industria de la construcción, y el acero, un elemento que ya muy conocido por nosotros. Notemos que algunas propiedades de estos, como por ejemplo la densidad, en la fibra de carbono es mucho menor que el acero. El módulo elástico es casi similar en ambos elementos. Esto es, digamos, son compatibles, ya que la fibra de carbono, como se utiliza en concreto armado, justamente en el concreto armado también tenemos al acero, ¿no? Entonces son compatibles. Donde se ve evidentemente un éxito es en la resistencia a la tracción, ¿no? Note que es mucho mayor que el acero, casi 9 veces o 10 veces mayor. Y donde digamos, está el éxito de la fibra de carbono, está en la resistencia específica. Note que es casi 50 veces mayor que el acero. O sea, es decir, la resistencia específica se refiere pues a la resistencia por cada unidad de volumen. Esto se traduce en el hecho de que podemos reforzar estructuras
con muy poco peso, ¿no? Por ejemplo, en tema de sismo le da mayor utilidad pues a la estructura, ¿no? Entonces, eso de todas maneras es importante pues a la hora de reforzar. Hasta el momento hemos estado hablando sobre la definición de la fibra de carbono. Hemos hecho un cuadro comparativo respecto al acero y sus propiedades más importantes. Pero el sistema de fibra de carbono es un sistema tan versátil que da solución a muchas dificultades que se puedan presentar pues, en el diseño, en la ejecución pues, de nuestra estructura, ¿no? Por ejemplo, en nuestro concreto armado, pues funciona como un refuerzo pues, a flexión de viguetas y losas macizas, un refuerzo a flexión de vigas, un refuerzo acortante de vigas, un refuerzo por confinamiento de pilares, refuerzo a flexo-compresión de pilares y finalmente un refuerzo de los nudos viga-pilar. Requisitos mínimos del soporte, es decir, de la estructura que queremos reforzar. En primer lugar, nuestra estructura o el soporte que queremos reforzar evidentemente debe estar en un estado, pues, eh, digamos, al menos que esté de pie, ¿no? No podemos reforzar algo que está roto, destruido. En ese aspecto tenemos que primero repararlo, trabajarlo, para luego colocar el refuerzo. La resistencia mínima del hormigón o concreto armado que queremos reforzar tiene que ser superior a, aproximadamente a 15 megapascales, ¿no? Entonces, el elemento o el refuerzo que vamos a darle a nuestro soporte, pues evidentemente va a hacer que este soporte tenga, digamos, una mayor resistencia, pero antes este soporte debe estar digamos, de pie, ¿no? Mínimo y con esta resistencia también indicada superior a 15 megapascales. Otro detalle importante, un requisito también mínimo del soporte o la estructura es que según lo que están observando, dice la falta de planimetría de la superficie ha de ser inferior a 10 milímetros bajo regla de 2 metros. Bueno, esto implica que nuestra superficie de la estructura debe ser lisa, ¿no? Debe ser lisa con el fin de que nuestro refuerzo se adhiera se adhiera en forma continua en el soporte, ¿no? O sea, no encontrar rugosidades, ¿no? Entonces, en ese aspecto va a ser, el trabajo del refuerzo va a ser mucho mejor si nuestro soporte pues es una estructura lisa, ¿no? Entonces así el refuerzo pues obviamente que está formado por la matriz, que justamente esta matriz va a tener que estar adherido pues no a nuestro soporte pues y más nuestra fibra pues va a reforzar mucho mejor. La humedad de la superficie a la que vamos a reforzar debe ser inferior al 4%. También un dato aproximado. Lo que sucede es que como estamos trabajando con una matriz hipóxica, esta matriz hipóxica no polimeriza pues en humedad, ¿no? Entonces, debido a esto, pues evitemos esa humedad y solucionemos la humedad de la superficie para que nuestro refuerzo trabaje mucho mejor. Finalmente, y creo que un sentido común es que si queremos aplicar este refuerzo, pues las superficies a las cuales vamos a aplicar dicho refuerzo debe estar limpio, ¿no? Sabemos que en toda construcción siempre es imposible, no es inevitable, evidentemente no generar polvo, generar pues algunos elementos que se pueden adherir a nuestra superficie o soporte, ¿no? Entonces, tratemos de que digamos, en la estructura o en el soporte que vamos a aplicar refuerzo sea, digamos, lo más limpio posible para que no comprometa la adherencia del refuerzo. Refuerzo a flexión de viguetas. Observe la figura, tenemos acá un tejido de fibra de carbono en un sentido
Y estos tejidos podemos obtenerlos en diferentes gramajes, anchuras y módulo elástico requerido, pues, ¿no?, para la estructura que quiero reforzar. Eh, en la figura se observa, por ejemplo, que estamos colocando una fibra en la parte inferior justamente para reforzar o evitar esa flexión. Acá se observa que tenemos una viga peraltada. También podemos colocar la fibra en la parte superior, ¿no?, si fuese un voladizo. Entonces, estos tejidos pues me van a evitar, ¿no?, esa flexión, ¿no? Entonces, vamos a reforzar en ese sentido pues a las viguetas. También podemos utilizar estos tejidos uniaxiales para hacer un refuerzo a las vigas para evitar justamente los momentos cortantes. Observe la figura, estamos colocándole el tejido pues alrededor, ¿no?, como una suerte de estribo, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura inferior justamente se observa ello, ¿no? Y acá en esta imagen de nuestra derecha tenemos, digamos, diversas formas como podemos aplicar este tejido. Entonces, con lo anterior, con la diapositiva anterior que habíamos mencionado que también trabaja, los tejidos también se colocan para evitar la flexión, más lo que estamos indicando para evitar los momentos, ¿no? Colocando como una especie de estribo, pues así podemos hacer un refuerzo total, ¿no?, de nuestra viga, ¿no?, colocando en la parte inferior, ¿no?, envolviendo pues a la estructura. Entonces este tejido pues lo hace que nuestra estructura sea más firme y evite pues los momentos de cortantes, los momentos de flexión, ¿no? En ese sentido pues el refuerzo ayudaría muchísimo pues a la estructura que justamente estamos tratando de reforzar. Otra aplicación importante del uso del tejido es cuando pretendemos reforzar un pilar por confinamiento. Observe la figura, tenemos un pilar, este soporte vertical, que está sometido pues a fuerzas de comprensión, ¿no? Estas fuerzas de comprensión se componen radialmente y por el factor de Poisson tiende a deformar dicho pilar, ¿no? Es ahí donde nuestro tejido, observe la figura, pues al envolver con el pilar, hace que evitar o evita esa dicha deformación, ¿no? Note que es como una suerte de banda, ¿no?, que una faja que justamente se va a colocar alrededor del pilar para evitar esa deformación. Acá tenemos otra figura muy similar a la derecha y acá un gráfico pues donde podemos observar las diversas formas como podemos colocar dicha faja, ¿no?, como una suerte de faja, ¿no?, que me va a evitar justamente la deformación, ¿no? En ese sentido, este refuerzo, note que no ocupa mucho espacio, ¿no? Es una, es un refuerzo que puede, es más, aparte de que evita la deformación, pues también no, no genera, digamos, un aumento del volumen del pilar, ¿no? Otro uso habitual de los refuerzos de fibra de carbono es en los sistemas pórticos, ¿no? Observemos justamente acá en estos puntos, en las intersecciones de, digamos, vigas y columnas, llamados nudos, asociamos estos nudos cierta rigidez, ¿no? Pero ante un movimiento sísmico, estos nudos podrían convertirse en rótulas. Por ello es necesario reforzarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tejido uniaxial pues va a incrementar, digamos, su resistencia, su rigidez y además le va a dar cierta ductilidad al sistema, ¿no? El tejido pues va a absorber esa energía producto o resultado de este movimiento sísmico. Entonces, el tejido uniaxial pues va a dar bastante
digamos, colaborar, contribuir con la ductilidad pues, del sistema nudo viga pilar. Observen la figura, este nudo. Observe acá tenemos un soporte, pues y acá unas vigas. Entonces la forma como colocar pues el tejido pues es en la parte, en la cabeza digamos del pilar, en la parte inferior de la viga, para justamente evitar pues esto o darle cierta rigidez al sistema. Acá en la imagen derecha estamos viendo la aplicación de dicho tejido. Entonces, como estamos viendo, pues la fibra de carbono, en resumen, es un elemento importantísimo pues en la industria de la construcción. Si bien es cierto, es un poco, su costo es elevado, pero los beneficios son, digamos ventajosos, ¿no? Le permite pues a las estructuras pues tener cierta estabilidad, mejora pues su resistencia, también evita, digamos, el impacto ambiental, ya que los edificios se vuelven más firmes. Entonces, eh, en nuestro trabajo o informe que estamos, digamos, entregando, damos como una conclusión final que el refuerzo de carbono, pues, tiene muchas aplicaciones, pero sobre todo beneficios, ¿no? Como lo indicado, evita el impacto ambiental, refuerza pues digamos nuestra estructura, no aumenta el volumen de la estructura, eso es lo más interesante del uso del tejido uniaxial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el uso de la fibra de carbono pues es, digamos, un material que nos va a permitir, digamos, darle más sostenibilidad pues, a nuestra estructura y sobre todo evitemos pues el impacto ambiental que a todos nos perjudica. Muchas gracias.